no parecen coincidir porque un gran porcentaje de cristianos profesos pasan muy poco tiempo en la oración prolongada. Un escritor dice que si quieres medir el grado de compromiso y de espiritualidad de una iglesia, asiste a un culto de oración y no a un culto de mediodía. Si bien se puede expresar esta frase, Dios escucha, ¿por qué hay tantos cristianos que su vida de oración es una vida de oración débil? Y cuando hablo de vida de oración, me refiero a una relación íntima, personal y perseverante, pero sobre todo cristianos que han experimentado la profundidad de la oración. Sin embargo, la realidad es otra, porque de manera ocasional los cristianos oran muy pocos minutos a lo largo del día. Casi pasan minutos insignificantes ante la presencia de Dios. Casi nunca pasan más de 5, 10 o 15 minutos conversando a solas con Dios. Tal vez me dirija a ti en esta hora. Y si tú en esta hora puedes decir, yo no entro en esa estadística, al Señor sea la gloria. Porque Dios nos ha llamado a una vida de oración constante, perseverante, pero sobre todo una oración que pase más allá de los 5 minutos. Cierto día un escritor dijo, hay muchos cristianos que se levantan y hasta se les olvida que son cristianos, porque no oran y mucho menos pasan un tiempo de comunión con Dios. Ahora, es muy fácil pararse aquí y culpar a muchos. O no quiero caer en esta dinámica de hacerte sentir como un fracasado en la vida de oración. Más bien, el propósito de mi sermón es que nosotros tenemos que aceptar el hecho de que Jesús en esta hora vuelve a invitarte a una relación. A invitarte a una relación real, íntima y personal con Él. Pero bueno, vayamos al sustento bíblico de esta gran verdad. Dios escucha y muy poco pueblo es el que ora y se acerca a Él. Primero que nada, en el pasaje vemos que Dios escucha la oración cuando su pueblo pide ayuda. Dios escuchó la oración de Samuel y le ayudó. Por eso, una gran lección de Ebenezer es el poder de la oración. Cuando vamos al pasaje y su contexto, hemos ya repetido una y otra vez que en la palabra de Dios hay tanta riqueza, aún solo sea en una palabra o en un versículo, podemos sacar grandes lecciones. Por eso este mes estamos ahí estacionados en esta palabra Ebenezer, pero la palabra Ebenezer nos enseña que Dios escucha la oración de su pueblo. Vayamos al versículo 5, también seguramente aparecerá en la pantalla, pero si gustas leerlo en tu Biblia, estamos en el capítulo 7, versículo 5, y me encanta que el pueblo lo lea. 1, 2, 3. Samuel manda a una santa convocación, manda a reunir al pueblo, y el lugar de concentración es un lugar paradigmático en la narrativa del Antiguo Testamento, el lugar llamado Mizpa. Sin embargo, lo que es interesante es que luego Samuel agrega, yo oraré a Jehová, ¿por quién? Por ustedes. Es lo que en la liturgia reformada y presbiteriana llamamos como la oración de intercesión. Más adelante me encanta porque en el capítulo 10 aproximadamente, cuando Samuel va a decir su discurso de despedida, hay una frase que cuando yo la leí a mí me dejó temblando, y él dice, yo no sé ustedes, pero mi responsabilidad delante de Dios es que yo oraré por ustedes y les seguiré enseñando el camino del bien y del mal. Pero lo que subrayo es que Samuel es un líder, es un hombre entregado a la oración de intercesión, y él dice, yo oraré por ustedes. Para aquellos que buscábamos un sustento bíblico de la intercesión, aquí le tenemos. Samuel dice,
yo oraré por vosotros. Una frase que a mí me encanta es, amados hermanos, cuando tú amas a alguien, la mejor forma de amarlo es orando por él, abrazándole, intercediendo y trayendo su vida delante del trono de la gracia. Avancemos al versículo 6, por favor, y también pido al pueblo que lo lea. Versículo 6. Ebenezer nos sigue recordando otra disciplina de gracia, otro medio espiritual que es el ayuno. Y el ayuno, hermanos, amados míos, más que torcer la mano del Señor o pedir nuestros deseos, es poder apartarnos para poder estar y conocer más a Dios. Y cuando conocemos más a Dios, somos más conocidos nosotros. Pero avancemos aún mucho más y veamos lo que dice el versículo 7 y leemos nuevamente. Hermanos, ese es el contexto. Hay un peligro porque cuando saben que están reunidos en Mizpa, el ejército enemigo en este contexto son los filisteos, y aparentemente en una propia paráfrasis ellos dicen, ahora que están reunidos los vamos a atacar. Y hermanos, a veces Dios va a permitir momentos de adversidad en nuestra vida porque se ha comprobado que es en los momentos de adversidad cuando más nos acercamos a Dios. Y por eso glorificamos a Dios, porque ante el inminente peligro, la vida de oración se intensifica. Vean el versículo 8. Lo leo yo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Vean esto, me encanta. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Escucha esta frase. No ceses de clamar. Dos palabras que ahí me pudiera pasar en la disertación de esta mañana, porque son dos palabras retomadas en el Nuevo Testamento frente al inminente peligro. Ellos entienden que hay poder en la oración, que hay poder en la intercesión. Frente al peligro de los filisteos, ellos entienden que la única forma de vencer, la única forma de salir adelante es intensificar la oración. Es que el profeta no deje de clamar, no ceses de clamar, no te canses de clamar por nosotros para que Dios nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel oró al Señor y oraba de manera intensa porque el pueblo estaba clamando de manera sincera. No ceses de clamar por nosotros. Con esta declaración, no ceses de clamar, no te canses, no pares. Ellos están entendiendo, y no solamente entendiendo, ellos están reconociendo que la única forma de vencer es clamando, es orando. Y hermanos, Ebenezer nos recuerda que cuando tú oras de manera intensa y perseverante, pero sobre todo de manera sincera, y eso es lo que me encanta, porque no hay oraciones más sinceras que cuando estamos en medio de la adversidad. Es ahí cuando nacen los corazones que reconocen la ayuda de Dios, especialmente, como dijera David Livingstone, Dios en tu vida a veces va a permitir o va a cortar todo lazo, excepto el que te ata a Él. Hay momentos donde hemos probado de todo, hemos ido a todos lugares, pero todos te dicen, es incurable, no hay una oportunidad para ti. Y tú dices, literalmente, estoy sin nada. Pero es ahí cuando te acuerdas que todavía tienes una última opción, que más bien era la única opción, que es la oración. Cuando tú buscas a Dios, hermanos, Ebenezer nos muestra que Dios respondió aquel día. Dios liberó a su pueblo y vino como el ayudador, pero esa ayuda, amados hermanos,
vino como respuesta a una oración perseverante e incesante. Hermanos, entonces, Ebenezer nos enseña la gran lección de que tenemos que orar. Y sobre todo, escucha esta declaración: las respuestas de Dios, manifestadas en ayuda poderosa, vienen precedidas de un clamor perseverante de su pueblo. Lecciones para ti y para mí. Hermanos, primera lección es que Dios está dispuesto a hacer milagros. Dios es el Dios que puede ayudar. Sin embargo, la explicación bíblica es que tienes que venir y orar. Dios espera que oremos. Voy a repetir esto, mis amados. Quizás puedes olvidarte de todo lo que he dicho antes de esto, pero lo que hoy quiero dejar en tu corazón es que la oración es una cita donde tú conoces, platicas al Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Muchos hoy de manera contemporánea, un pastor tiene un podcast en las mañanas y me gusta mucho el título de su podcast porque él dice: un café con Dios. Ebenezer es la lección que Dios nos espera todos los días para que disfrutemos de esa conversación y de esa comunión. Hermanos, la oración es un requisito, pero además es un privilegio. Dios cuenta con que tú puedas atender la invitación que Él te hace en su palabra para que puedas venir y orar. Hermanos míos amados, dese cuenta que la oración es un asunto personal. La oración es un encuentro con una persona cara a cara. El apóstol Pablo decía: yo no oro como quien ora hablando con el viento. Hermanos, la oración es un encuentro con Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, en la Biblia el corazón de Dios se abre de manera abundante, y déjame decirte algunos extractos de manera rápida y lo puedes corroborar en casa. Mateo 6, versículo 5, no lo busques, solo escucha, quiero que escuches. Pero tú, cuando ores, es Dios llamándote a orar. Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando ores, otra invitación a que vengas. Mateo 6, versículo 9, ora de la siguiente manera. Lucas capítulo 11, versículo 9, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Esa es la invitación de Dios. Pero muchos dirán: pastor, eso ya lo sé. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Pero yo quiero hoy, hermano, apelar a tu imaginación. Imagina que Jesús en esta hora se te apareciera de manera personal, como lo hizo con el apóstol Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis 1, y te dijera: te estoy esperando, quiero hablar contigo, quiero disfrutar todos los días de una relación y una comunicación, porque mis amados, la oración más que pedir es disfrutar una compañía. ¿No llegarías tú, que me escuchas, a ser más fiel en la oración, sabiendo que Jesús de manera personal aparece ante ti de manera real y corpórea para decirte: ¿cuándo es que vas a hacer crecer nuestra relación? ¿Vas a seguir metido en las distracciones? ¿O vas a disfrutar de esa relación conmigo? Bueno, no es necesario que Jesús aparezca de manera corporal y tengas una teofanía, porque Jesús con lo que te acabo de leer te está diciendo: quiero
que ores. La expectativa de Dios, el deseo del corazón de Dios es que nosotros vengamos, y muchos como Henry Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios, él dice: la vida cristiana no es una denominación, no es una religión. La vida cristiana no es saberme de memorias ciertos credos. La vida cristiana es una relación con Jesucristo. Así que, hermano, Dios desea bendecirte. Y escucha esto: Dios desea transformarte, y el medio para la transformación son las disciplinas de la gracia, y una de ellas es la oración. Número 2, lo que me enseña Ebenezer, hermanos, es que hay que perseverar en la oración. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Por supuesto que los escritores novotestamentarios o del Nuevo Testamento eran conocedores de los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo era un judío, y Pablo, cuando cita o le escribe a la iglesia de Tesalónica, seguramente con temor a equivocarme, él estaba pensando en este pasaje, porque él dice: oren sin cesar. Hermanos, misma expresión, Colosenses capítulo 4 versículo 2, y me encantaría que eso lo leyéramos. ¿Por qué no te pones de pie y leemos Colosenses capítulo 4 versículo 2? ¿Listos? Escuchen el llamado imperativo de Dios para tu vida y para la iglesia. 1, 2, 3. Quedémonos con la primera frase. 1, 2, 3. Pueden hasta ahí nada más, pueden sentarse, muchas gracias. La traducción Dios habla hoy lo traduce así: oren sin cesar. Otra traducción dice: manténganse orando siempre. Y esto a mí me encanta. Las personas que se mantienen orando sin cesar o constantes en la oración han consagrado su vida de tal manera que su prioridad es su relación con Dios. La palabra perseverar tiene muchas enseñanzas, pero el día de hoy yo quiero decirte lo siguiente, porque eso trajo mucho bálsamo a mi corazón. ¿Qué significará orar sin cesar? Yo crecí en un hogar cristiano y siempre escuché esta frase: orad sin cesar. Pero, hermanos, dentro de sus muchas enseñanzas, la lección que más ha impactado mi corazón cuando hacemos una exégesis muy detallada es lo siguiente: lo que Pablo está diciendo es que la oración debe ser una prioridad. Cuando haces de tu vida algo una prioridad, no hay nada que lo va a interrumpir, no hay nada que va a tomar su lugar. Siempre habrá tiempo para eso que para ti es una prioridad, porque sabes que es algo vital e importante. Hermanos, la palabra orar sin cesar significa que siempre estás en oración con Dios. Y podemos hablar de las oraciones en el ámbito cultico. Hay oración de ofrecimiento, hay oración de gratitud, hay oración de iluminación, hay muchas oraciones. También hay un tiempo de oración personal, pero orar sin cesar significa que las 24 horas estás en un constante diálogo con Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero de pronto en tus actividades diarias, aunque esto no significa que te desconcentres, pero tú estás pensando y platicando con Dios. ¿Les ha pasado? Vas en la calle, estás en tu oficina y aunque tienes actividades por hacer, tú estás hablando con Dios. Me encanta esto porque en Nehemías se aplica.
Nehemías había orado, ayunado en el capítulo 1, pero cuando llegamos al capítulo 2, Dios responde y el rey más perverso de su tiempo dice: ¿qué quieres? Y me encanta porque Nehemías dice: y oré a Dios y luego le contestó. Entonces tú dices, ahí hay algo a observar. Le dijo: rey, espérame tantito porque voy a orar a mi casa. No, inmediatamente oró a Dios. Dicen la mayoría de los biblistas, hermanos, tenemos que entender que orar sin cesar es que solamente tenemos y tomamos pequeñas interrupciones para hablar con nuestra familia, nuestro trabajo, pero el principal diálogo lo mantenemos con Dios. Qué maravilloso. Segundo, por supuesto, hermanos, que debe ser una prioridad, y siempre cito a Martín Lutero, y él decía, escuchen, mañana voy a estar tan ocupado, tengo mi agenda llena, que las primeras 3 o 4 horas las voy a pasar orando. El hombre del siglo XXI, el enemigo se especializa en 3 cosas: premura, ruido y multitudes. Si él logra mantener esto, está ganando terreno. Porque, hermanos, vengo de la Ciudad de México, bueno, ya me considero de Ciudad Conejo. Pero, hermanos, en México la vida es tan apresurada que tú todo el tiempo ves a la gente rápido corriendo. Hay niños que van a la escuela y su escuela le queda 1 o 2 horas, que los paran a las 4 o 5 de la mañana. Están siempre ocupados y toda la gente, no creas, me ha impactado, porque cuando nos embarazamos de Grace, fuimos a hacerle un estudio en ayunas a mi esposa y en pleno metro, hermanos, le empezó a decir: me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y yo dije: ¿qué hago aquí? Logré pedir auxilio, pero en vez de ayudarnos, jalamos la palanca en rojo para los que conocen el metro. Pero, hermanos, los demás empezaron a decir: ya apúrense, ya sáquenla, porque están pensando en llegar a su trabajo. Hermanos, la gente, salimos, acomodamos como sea a mi esposa, llegó un policía y la gente, no crean que decía: a ver, ¿en qué le ayudo, su merced? ¿En qué podemos auxiliarle? Simplemente pasaban así porque vamos apresurados. Nuestra agenda en la vida, hermanos, está llena de tal manera que decimos: hay que orar. Ya llegas bien cansado con tus archivos que tienes que hacer y quieres orar antes de dormirte. Pues déjame decirte que así funciona como algo para que te duermas. Y de repente despiertas porque te dieron un codazo, dijiste amén, ¿no? La vida de oración, hermanos, es una prioridad, pero también implica orar con perseverancia. Orar con perseverancia. Pero muchos seguimos como la hermana X que dice: Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Te acuerdas de las oraciones que he estado pidiendo del año 2022? Debo sugerirte que todos los cristianos debemos tener un diario de oración, una libreta donde escribimos: me puedo equivocarme o desearía equivocarme, pero muchos ya ni se acuerdan qué oramos antier, si es que oramos. Muchos, hermanos, pensamos que vamos a orar y Dios ya nos va a contestar. Claro, Dios es tan soberano que si oras, Él te puede contestar terminando la oración. Yo he sido testigo de que Dios, a veces ni siquiera he terminado mi oración y Él ya me ha contestado, especialmente cuando se trata de mis emociones o paz en mi corazón. Pero hay otras ocasiones en las que yo tengo memoria y sigo orando porque sé que Él me va a contestar. Hermanos, Dios contesta de manera inmediata, pero muchas veces Él nos invita, bajo el testimonio escritural, a persistir como la viuda. Todos los días llegaba esa viuda, se sentaba, de tal manera que el juez dice: ya hay que hacerle caso. Ya hay que hacerle caso porque no se va a ir. ¿No es cierto que hay gente así? Que está ahí. Pero, hermanos, esa es una parábola para decir, dice Jesús, así, esto no fue un hecho real, pero yo te pido que insistas. Insiste, porque todo el que toca, el que llama y llama, el que sea como esa viuda perseverante. Pero, hermanos, hay hermanos que nunca se aparecen el miércoles de oración durante todo el año. Pero eso sí quieren que Dios les conteste de manera inmediata. Hermanos, la iglesia es llamada casa de
Casa de, dice el profeta, la gente va a pasar allá afuera y especialmente miércoles a las 6. Van a empezar a ver si va a estar lleno como ahorita. Y van a decir, ea, ea, ahí Dios ya no está. Porque cuando Dios no es clamado, Dios puede quitar su presencia. Así que, hermanos, yo sé que todos aquí tenemos cosas que pedir, pero el llamado de Ebenecer es a perseverar en la oración. Pero también la oración, mis amados, y quizás esto es lo que más me pega. Cuando no oramos, en realidad estamos manifestando que no necesitamos de Dios. El no orar, hermanos, es una manifestación de que yo puedo con mi vida, con mi iglesia y con mis problemas. El enemigo se acerca a los filisteos y ellos dicen, no podemos solos. Si tú lees Samuel, te vas a encontrar en el capítulo 12 que lo que yo llamo las ironías de Dios. ¿Por qué le llamo las ironías de Dios? Porque me encanta, porque dice que el pueblo de Israel, nadie era herrero ni guerrero. Dice que cuando era un pueblo agricultor que tenían azadones, coas o machetes, quiero pensar, pero el único que podía afilar o preparar esos era un filisteo. Pero ¿por qué Dios en su providencia hace eso? Porque Dios siempre nos grita, ¡ey! No puedes solo, pero te he dado un teléfono maravilloso, y no el iPhone ni el Oppo, es la oración. De tal manera que la única forma en la que vas a vencer es orando. Hermanos, hay 3 enemigos que acechan contra tu vida: Satanás, el sistema caído y tu propio corazón. Pero muchas veces nosotros seguimos diciendo, a ver, vente, a ver, voy a dominarte sin orar. Abandonar la oración es pelear la batalla con nuestros propios recursos. En el mejor de los casos, es perder interés en la batalla. Cuando yo no estoy orando, es un sinónimo de que mi carne ha avanzado, y lo decía mi hermano Raquel en la oración. Aún el apóstol Pablo decía, siendo el gran apóstol Pablo, las cosas que yo debería hacer, esas no hago, y las que no debo hacer, esas termino haciendo. Precedido del capítulo 8, la batalla entre la carne y el espíritu. Tu carne va a decir, más horas de Netflix, más horas de Amazon Prime, más horas de ViX, más horas de esto y lo otro. Hermanos, estar distraídos es perder la batalla. Hermanos míos amados, orar no es fácil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es... Quédense aquí, dice el Señor. No puedo entender a los discípulos cómo Jesús está enfrentando la batalla más dura del cosmos. Está a punto de enfrentar la muerte. El creador de la vida ahora va a enfrentar la muerte y le dice a sus amigos, a sus allegados, oren, por favor, velen por mí. El Señor está sudando gotas de sangre y Él regresa, ¿y cómo están? Espero que no estén haciendo lo mismo algunos por mí ya ahorita. El espíritu está dispuesto, pero la carne es la forma de vencer tu carne. Hermanos, la escuela de la oración se aprende. Hermanos, ¿cuál es la mejor forma de vencer? Es darle armas al espíritu y es la oración.
Lucas nos dice que los discípulos al escuchar a Jesús dijeron: enséñanos a orar. Nuestra carne, hermanos, va a querer todo menos orar y menos ir a la iglesia. A lo mejor tu carne está diciendo ahorita: ya se está tardando el pastor, tengo mi cronómetro, no se preocupe. Si Jesús nos dejó el ejemplo de oración, Él espera que nosotros también. Pero sobre todo, amados que están esta mañana aquí, han venido para escuchar esto. Espíritu Santo, hazme caer de rodillas para decirle hoy a Jesús: enséñame a orar. Porque si oras media hora, dile que Él te enseña que sea una hora. Si oras una hora, dile que ya no sea una, que sean dos, que sean tres. Si oras 5 minutos, dile: quiero pasar más tiempo. Hermanos, hoy es tiempo de venir y decir: no puedo solo, enséñame a orar. No sé si tú has escuchado a personas, pero yo me he encontrado con personas que cuando oran digo: no quiero que termine. Yo quiero que siga orando, porque pareciera ser que me está elevando, y no me refiero a cosas místicas, tampoco a cosas neocarismáticas. Pero cuando, hermanos, cuando alguien ya ha aprendido y dominado la oración, se ve y se siente. Pero por eso hoy, hermanos, nosotros tenemos que decir: pastor, ¿cómo le hago? Bueno, la lección y el llamado es: comienza orando. Comienza orando. Richard Foster, en su libro Alabanza a la disciplina, él dice: todos por naturaleza caída nos cuesta orar y tenemos que disciplinarnos. Y hermanos, ¿a quién le gusta la disciplina? Dicen los especialistas que si dominas algo durante 21 días, lo dominarás durante todo el año. Pero hagan el ejercicio de dominar algo durante 21 días. Hermano, comienza orando de pie, no antes de acostarte. Comienza orando, y si tienes que llegar a tu trabajo antes o a la escuela, levántate más temprano. Y empieza hoy. Leer un libro sobre la oración, escuchar conferencias sobre la oración, oír sermones sobre la oración, no te va a enseñar a orar. No se consigue nada solamente escuchando sin práctica. Yo podría escuchar a un profesor de música tocar e interpretar, o darme conferencias de cada elemento de la música durante 1 año o más, pero nada me va a enseñar hasta que yo piense a ejecutar, dice John Murray. Así que, hermano, comienza hoy y te esperamos la semana de oración. A partir del día lunes tenemos semana de oración. Dios nos enseña que Él escucha, y Él invita a decir: quiero ser tu Ebenezer, pero ven y búscame. Que Dios nos bendiga.